como nada podemos hacer. Dice que Él es la vid, ¿verdad? Que Él es la vid. Y dice, ustedes son, ¿verdad? Los pámpanos, ustedes son, ¿verdad? Las ramas que se están conectando a Él. Separados de Él, nosotros no podemos, ¿verdad? Hacer nada. Entonces, ¿cómo desarrollar lo que Dios puso en nosotros, lo que Dios puso en ti? ¿Verdad? Este es algo, ¿verdad? Que nosotros debemos muchas veces aprender. Dice la palabra de Dios que un fariseo le preguntó a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Imagínate, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Este es un problema de la iglesia, ¿verdad? Porque muchos todavía están esperando que el reino de Dios venga. Todavía hay gente, ¿verdad?, que están en esa posición, que están esperando que el reino de Dios venga todavía. Pero Jesús le dijo, el reino no vendrá de forma visible. La gente no va a decir está aquí o está allá. El reino de Dios ya está dentro de ustedes. Es lo que dijo Jesús. El reino de Dios ya está dentro de ustedes. Ahí donde está. Muchas veces estamos, como dije, esperando que el reino de Dios venga o que nosotros tenemos que pasar, ¿verdad? De esta existencia para poder estar en el reino de Dios. Y Jesús lo dijo, ¿verdad? El reino de Dios ya está dentro de nosotros, está dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué tenemos nosotros que hacer entonces? Tenemos nosotros que despertarlo, despertar el reino dentro de nosotros. Amén. Hay niveles para desarrollar tus dones, por ejemplo, tus dones divinos. Esto no significa que vamos a desconectarnos con Dios, que vamos a hacer las cosas, ¿verdad? Por nuestra propia cuenta. No es así. No quiere decir que al yo, ¿verdad? Desarrollar los dones, al despertar los dones divinos que hay en mí, no estamos hablando de eso, que podemos malinterpretar y pensar que no, lo que está diciendo, que tenemos que hacer las cosas de esta manera. Pero como dije al principio, Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, no podemos hacer nada, ¿verdad? Eh, Separados de Él si queremos realmente fluir en lo divino de Dios. Amén. Entonces no es que tú te vayas a revelar y voy a empezar las cosas a hacer a mi manera, como yo sé que tengo dones y los voy a usar. No, no es de eso lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces Jesús dijo algo muy importante en Juan 15. Dijo, yo soy, como dije, vuelvo y repito, la vid, vosotros los pámpanos. Y dijo, separados de mí, desconectados de mí nada puedes hacer. Es desconectarte, ¿verdad? Lo que estamos hablando aquí, desconectarte de ti mismo. Ese es, ¿verdad? Realmente de lo que debemos nosotros desconectarnos de nosotros mismos, de, ¿verdad? Desconectarnos de nuestra forma, de tu forma de pensar, de cómo te ves a ti mismo, de la forma como tú ves a Dios, de la forma como tú te desarrollas, lo que Dios puso en ti, cómo tú ves, cómo te ves a ti mismo y lo que está a tu alrededor. Debemos desconectarnos porque muchas veces traemos, ¿verdad? Mucha religiosidad, muchas ideas porque nos enseñaron de esta manera, porque así mi pastor me enseña y así es, porque tengo que sujetarme, porque tengo que obedecer, aunque no esté, aunque creo que no es lo correcto, creo que es diferente, pero por ser mi pastor yo le voy a obedecer. Y muchas veces estamos en esa posición, muchas veces estamos en esa posición y no buscamos más allá. Hay mucho pueblo de Dios que no lee la escritura, que no busca de Dios, que están solamente, van el día domingo a los servicios para que el pastor les predique, les dé un sermón y con eso ya es suficiente. Y como no escudriñan la escritura, creen que así es la cosa.
Y realmente tenemos nosotros que escudriñar las escrituras y buscar de Dios, buscar la presencia del Espíritu Santo y que Él nos revele a nosotros también la verdad. Amén. Tenemos nosotros que crecer espiritualmente, debemos desarrollarnos y poder buscar nosotros nuestro alimento también. No es que esté mal que escuchas al pastor, claro que no está mal, pero tenemos nosotros que crecer, no podemos estar siempre esperando que nos estén dando el alimento. Tenemos nosotros que madurar y desarrollarnos. Amén, gloria a Dios. Entonces, eh, cuando nosotros podemos desarrollar lo que Dios puso en ti, o cuando tú puedes desarrollar lo que Dios puso en ti, tú puedes entonces elevarte a otro nivel, amén, a otro nivel espiritual. Cuando nosotros ya estamos, ¿verdad? Eh, Conectados a lo que Dios puso en nosotros y podemos desarrollarlo y manifestar el reino de Dios a través de nosotros. Cómo desarrollar las habilidades que Dios puso dentro de ti. Esa ¿no? Nos lleva a venir al reino de Dios. Ocupaciones divinas que Dios puso dentro de nosotros, ocupaciones que Él puso talentos, puso cosas en ti, ¿verdad? Que debemos nosotros desarrollar. Lucas 17, 20, 22 dice, uno de los fariseos le pregunta a Jesús, ¿verdad? Es cuando dijimos, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Este problema, ¿verdad? Que dijimos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Hay muchos hombres de Dios que hablan como hay muchos, ¿verdad? Que estamos todavía esperando eso. Entonces tenemos nosotros que desarrollarnos, tenemos nosotros que ir creciendo. Hay un hombre de Dios que ya falleció, ya pasó a la presencia de Dios, un hombre muy usado por el Señor, hablaba de cómo Dios se oculta en nuestros propios pensamientos. Cómo Dios se oculta en nuestros propios pensamientos. Esto es, pero Dios operando, es Dios operando a través de nosotros. Eso es cuando Dios está operando a través de nosotros. ¿Cómo es esto? La Biblia dice que constantemente Dios está hablando a la mente del hombre. Dice la Biblia que constantemente, ¿verdad? Él está hablando a la conciencia del hombre. Porque estás a mi diestra, no seré conmovido, y aún en las noches enseñarás a través de mi conciencia. Amén. El Señor siempre está hablándonos, constantemente está, ¿verdad? A través de nuestra conciencia. Él está siempre, siempre está hablándonos. Entonces, ¿qué significa esto? Que Dios está dentro del hombre. Dios está dentro de ti. No lo tienes que buscar fuera, sino que Dios ya está dentro de ti. No tienes que ir, como dijo el Señor, está aquí o está allá, sino que Él está dentro de ti. No tienes que ir a buscarlo a ningún lado. Ay, hermana, ¿y por qué yo me tengo que ir a congregar? Porque yo tengo que ir a la iglesia. Nomás porque dice el Señor no deje de congregarse como muchos acostumbran. No realmente ni lo uno ni lo otro, porque realmente necesitamos estar, ¿verdad? En coinonía, necesitamos nosotros, ¿verdad? Estar relacionándonos con personas que están como nosotros, que somos hijos de Dios. Necesitamos esa conexión, ¿verdad? Para poder nosotros estar en conexión los unos con los otros. No quiere decir que vas a estar más espiritual o mejor conectado con Dios, pero es bueno, nos beneficia, tiene beneficio para nosotros. Entonces, dijimos que entonces no tienes que buscar a Dios en otro lugar porque Dios está dentro de ti. El libro de Génesis dice en la Biblia que Dios, ¿cómo podemos ver esto? Que Dios sopló aliento de vida dentro del hombre. Dios sopló aliento de vida dentro del hombre. De esta manera explicamos que Dios está dentro de ti. ¿Qué es lo que no está dentro? Entonces, ¿qué es lo que no está dentro del hombre? Que Jesús vino a traerlo. Y que recibir a Jesús, nosotros podemos recibirlo.
No sé si me di a entender. ¿Qué es lo que está, verdad? ¿Qué es lo que no estaba dentro del hombre que Jesús vino a traérnoslo? Esto lo hablé en la clase anterior. Y que al recibir a Jesús lo podemos obtener. Es la vida eterna. La vida eterna era la que no estaba dentro del hombre, pero Jesús vino a traernos la vida eterna. Lo hablé la casa pasada cuando el Señor dijo, Adán dijo, come de todo esto, no puedes comer de este, y luego lo sacó porque dijo, lo voy a sacar del jardín del Edén, porque si no va a comer del árbol de la vida, ¿verdad? Y tendrá vida eterna. Eso era lo que el hombre no tenía y Jesús vino a traerlo. Entonces, si nosotros recibimos Jesús, podemos tener esa vida eterna, la que, ¿verdad? La que tenemos todos nosotros como hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que la vida ya estaba dentro del hombre, pero ¿qué pasa con el hombre cuando el hombre desobedece a Dios y come de lo que no debió comer del árbol del bien y del mal? Eso hace que el hombre sea sacado de la atmósfera de la presencia. Es decir, la rebeldía, la desobediencia te expulsa de la presencia de Dios. Así que si tú estás en rebeldía, estás en desobediencia, eso te expulsa, ¿verdad? De la presencia de Dios. Y en la atmósfera de la presencia es donde se activa el poder de la semejanza, el poder de la semejanza de Dios. Nadie va a ser semejante a Dios a menos que esté conectado al ámbito de su presencia. Amén. Entonces, Primera de Reyes en 17 dice, el profeta Elías se presenta delante de Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y luego dice que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Es decir, lo que libera la autoridad de Dios en el profeta Elías, donde él cierra los cielos y no llueve hasta que él hasta que él diga que va a llover. Él no dijo, dice Dios, ¿verdad? eh, no dice Jehová que esto, que lo otro. Ese nivel de fe comienza a operar dentro de un hombre cuando el hombre comienza a habitar en la presencia de Dios. Él habitaba en la presencia de Dios, por eso dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lloverá, no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Como lo dije, no dijo, dice Jehová, sino por mi palabra, él dijo. Y para llegar a ese nivel, ¿verdad? Necesitamos estar conectados a la presencia de Dios. Un secreto es que necesitas tiempo con Dios. Amén. Necesitamos pasar tiempo con Dios. ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? Meditando, orando, ayunando, buscando el rostro de Dios para llegar a un nivel más profundo, ¿verdad? Podemos nosotros, ¿verdad? De esa manera buscar a Dios, pasar el tiempo con Él en meditación, en oración, en ayuno, en alabanza, ¿verdad? En esas áreas que nos acercan más a Él y poder, ¿verdad? Llegar a un nivel más profundo espiritualmente. No necesitas ayunar para ser usado. Por ejemplo, no que, no, tú vas a fluir los dones, vas a profetizar con ayuno o sin ayuno. Amén. El ayuno no es para que se manifiesten o para que seas usado los dones. No necesitas eso para los dones, sino que el ayuno es para controlar los apetitos que se despiertan dentro de ti, como el ego que se despierta dentro de ti y esos apetitos que se despiertan cuando Dios comienza a usarte. Para eso, ¿verdad? Es el ayuno, para sujetar la carne, como dicen muchos, para sujetar, ¿verdad? Esos deseos que vienen cuando Dios te usa, porque cuando Dios te empieza a usar, se despierta, ¿verdad? O empieza, ¿verdad? El ego, la vanagloria y el orgullo, la soberbia, se quieren, ¿verdad?
manifestar, entonces nosotros necesitamos sujetar esas áreas. Amén. Las cosas podemos ver o entender que las cosas que destruyen al hombre de Dios están dentro de él mismo. Y las cosas que lo levantan, que lo exaltan, también están dentro de él mismo. Lo que te eleva y te exalta es Dios. Cuando tú pasas tiempo, tú comienzas a buscar y a despertar esa conciencia que está dentro de ti. Amén. Entonces, eso comienza a fluir, esa conciencia, ¿verdad? Al despertar la conciencia de Dios en ti, eso comienza a fluir dentro de ti y eso pasaba con Adán. Por ejemplo, Adán ya venía con recursos integrados. Usted no ve a Adán que Dios tenía que ponerle en las manos, que tenía que impartirle, no. No, porque Adán ya venía con esta realidad establecida dentro de él. Y Dios le dice, mira cómo se llaman los animales. Dice una versión Reina Valera, no sé, dice que Dios lo puso delante de los animales para ver cómo se llamaban. Amén. Pero hay una versión que está antes de la de español, que es la versión en inglés. Y esta dice, eh, dice que llevó a Adán para que él viese cuáles eran sus nombres, para que él viese cuáles eran sus nombres. Sea que él ya venía con, o él venía con una capacidad integrada y esa capacidad de la atmósfera de la presencia se despierta en nosotros, ¿verdad? Esa se despierta, se despierta en él, se despierta en nosotros. Esa atmósfera, la capacidad de la atmósfera de la presencia de Dios. Entonces, podemos ver, si ya venimos nosotros con los dones, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Amén. El contexto de la repartición de los dones, ¿verdad? Es un concepto de cualidad donde Él comienza a despertar los dones. Es decir, que cada manifestación de la divinidad de Dios lo que hace es despertar áreas específicas dentro del hombre. Así como el Padre despierta las operaciones dentro del hombre, ¿verdad? El Espíritu despierta los dones y el Hijo despierta el ministerio. Amén. Eso es lo que hace, pero ya venimos nosotros con todo eso, venimos con todo esto equipado. Primera de Corintios 12, a uno dio dones, oficios o dones ministeriales. Cada una de estas estructuras comienzan a ser despertadas, pero ya estaban dentro de ti, o sea que estaban dormidas. Ya las tenías, pero empiezan a ser despertadas. Amén. Porque ya estaban dentro de ti, tú ya las tenías. Tú no vas a ser profeta, por ejemplo, en el paso del tiempo. Tú ya vienes siendo profeta con ese diseño, tú ya lo traes. O evangelista o el que tú tengas, tú ya lo traes, tú ya vienes con él. Algunos obviamente se van a ir desarrollando. Esta es la diferencia, que algunos que nacen como profetas vienen con ello, que su nivel de conciencia está tan alto, tan desarrollado, que algunos ya operan a los 4 o 5 años, ya empiezan ellos a operar en los dones, ya empiezan a profetizar, ya empiezan a ver visiones, ya empieza el Señor a usarlos. Amén. A esta corta edad. Otros tienen que pasar más tiempo, tienen que pasar tiempo junto a un profeta que los ayude a desarrollar esa capacidad. Pero tú ya naciste con eso, ya Dios lo puso dentro de ti. Amén. Si hay preguntas o algo, también pueden ustedes hacerlas o ponerlas ahí escritas como quieran, o si voy muy rápido, no sé, pero las pueden poner ahí. Amén. Comentarios que tengan también los pueden hacer ahí. Romanos 11:21 dice que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Otra versión dice sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento son los dones. Es decir, que antes que llegaras a Cristo, antes que nacieses, tú ya tenías los dones. Por eso tú dices, ¿cómo? Por ejemplo, por eso a lo mejor muchos de ustedes se han preguntado que cómo es que antes de conocer a Cristo, yo ya me movía en esta área, ¿verdad? Quizás antes de conocerlo yo ya profetizaba, yo hablaba y las cosas se cumplían, yo tenía sueños y los sueños que yo tenía se hacían realidad, se cumplían. Es porque tú ya venías con todo eso, tú ya lo traías ya. Amén. Simplemente que cuando llegamos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo, esto Él lo que hace es despertarlos. Ya estamos a otro nivel de conciencia, que ya sabemos que lo que tenemos o lo que teníamos viene de Dios, porque hay muchos que no conocen a Dios, tienen los dones y no saben cómo manejarlos, no saben cómo reaccionar ante estas situaciones que les pasan porque no conocen a Dios, entonces no conocen de dónde viene el don, de dónde vienen esas manifestaciones en ellos, no saben cómo fluir en ellos. Hasta que no llegamos y el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros, Él nos empieza, ¿verdad?, a enseñarnos, empieza a revelar y a mostrarnos todo esto para que podamos fluir y manifestar, ¿verdad?, lo divino del Eterno dentro de nosotros. Gloria a Dios. Entonces, decía, ok, me fui a un momento, se me fue todo para acá. Entonces, cuando no teníamos Cristo, nosotros no sabíamos cómo manejar estos dones, ¿verdad? Por eso podemos ver también que hay muchos, se puede decir, hombres en el mundo que tienen dones proféticos y los están usando en la brujería. Amén. Ellos tratan de encender esa chispa divina que ya estaba dentro de ellos a través de recursos naturales, a través de recursos psíquicos o de brujería, porque no conocen, ¿verdad?, otra manera de hacerlo. Quizás no han conocido a Cristo, no han conocido una iglesia, entonces como no tienen quien les instruya, quien los dirija, ellos se van a ir por el lado oscuro y esos dones que vienen dentro de ellos los van a ir desarrollando y los van a ir implementando en el área oscura de la brujería, ¿verdad? De la hechicería y de todo esto, ¿verdad? Que el enemigo realmente no tiene poder y no da dones tampoco. Él usa los dones de la gente, en este caso de personas que no saben que los tienen o que sí los tienen y no saben cómo desarrollarlos. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Usa los dones que esta persona tiene para hacer él sus cosas, ¿verdad? Negativamente. Entonces, cuando tú ya conoces el secreto de la vida, ¿verdad? De todo esto, es entrar a la presencia de Dios y no necesitas un psíquico, no lo necesitan, solo entrar en la presencia de Dios. No necesitamos de nada de esas cosas raras para fluir en los dones que vienen de parte de Dios, porque si vienen de parte de Dios, entonces yo tengo que acercarme a Dios, buscar su presencia para que Él me enseñe a través de su Santo Espíritu, que es Él mismo, a desarrollarlos y a poderlos usar efectivamente para su gloria y para su honra. Amén. Entonces tú puedes caminar constantemente de una vida espiritual, ¿verdad? Y comienza a fluir y cosas comienzan a alinearse en tu vida. Cuando tú ya despiertas todo esto, comienza a fluir en una vida espiritual, ¿verdad? Comienzas a alinearte en tu vida y comienzas a sanar áreas en tu vida que impiden que tus dones se desarrollen. Muchas veces pasa eso, que tienes dones y no están a su máximo potencial,
no los has podido llevar a un máximo nivel porque hay áreas que debemos de sanar en nuestra vida. Entonces, eso impide que podamos llegar a ese máximo nivel donde Dios nos quiere llevar, donde Dios nos ha capacitado, porque cada uno de ustedes tiene dones, talentos que Dios puso dentro de ustedes grandes y a cada uno los quiere usar grandemente, pero tenemos, ¿verdad?, que ir buscando más de Dios, de ir indagando más, de meternos más profundo en las aguas para que podamos, ¿verdad?, llegar a esos niveles. Entonces, así es como el Señor. Ahora, ¿cómo despierto lo divino dentro de mí? ¿Cómo lo hago? Existen diferentes caminos en los cuales yo comienzo a desarrollar esas cualidades. Amén. Por ejemplo, influencia de la fe. La influencia de la fe es una de estas, ¿verdad? Caminos, niveles, como le quiera llamar. La fe, los dones operan porque los dones que tenemos, cualquiera que sea sanidad, milagros, profecía, don de ciencia, operan en la fe. Cuando yo creo que Dios es capaz de hacer algo, Dios lo hace. Amén. Entonces, si Dios puede, ¿verdad? Si yo creo que Dios es capaz de hablarle a una persona acerca de la vida, ¿verdad? Si de algo que está sucediendo en otra, ¿verdad? Donde profecía, que Dios puede revelar la vida de otras personas para un fin de bendición. Si Dios, ¿verdad? Si yo puedo creer que Dios me revela la enfermedad de una persona con el fin de sanarla, entonces yo creo que, ¿verdad?, que Dios lo va a hacer. Lo que tú crees que puede hacer, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Entonces, la oración y el ayuno es algo fundamental. Necesitamos, ¿verdad? Oración y ayuno. Necesitamos disciplina. Necesitamos estos componentes. Entonces, para despertar lo divino dentro de nosotros, primero, ¿qué necesitamos? Número uno, tienes que habitar en la presencia de Dios. Necesitamos habitar en la presencia de Dios. Es algo muy importante pasar tiempo con el Señor. Aunque se nos haga difícil muchas veces, quizás pueda decir, ves que yo trato, yo todos los días quiero buscar, pero no puedo, no tengo ganas, me da sueño, me quedo dormido. Pero Dios, ¿verdad? Dios está ahí, Dios conoce tu intención, Dios entiende muchas veces lo que nosotros pasamos. No quiero decir que totalmente porque nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos esforzarnos, dar la milla extra para, ¿verdad?, conseguir más allá de lo que nosotros estamos, ¿verdad?, en nuestra relación con el Señor. Si queremos que el Dios nos use más, necesitamos buscar más, necesitamos pagar un precio aún más alto, necesitamos esforzarnos. Quizás diga "Es que yo quiero orar y me quedo dormida". Bueno, pero siga ahí. Si se quedó dormida, bueno, cuando se despierte, siga orando, siga ahí clamando. Si está ahí, ¿verdad?, para allá y para acá, pero siga orando. Si usted es constante, el- va a llegar el día que usted va a romper esa barrera y va a poder sentarse y va a poder orar y no se va a dormir y no le va a dar pereza y no van a haber distracciones y se va a enfocar en buscar la presencia de Dios y se va a conectar con lo divino. Pero para llegar a eso tiene que haber constancia. Tenemos que ser disciplinados. Porque si yo digo, no, porque me quedo dormida, mejor no lo hago. O mejor oro parada, o como sea, bueno, como sea, pero si usted se logra conectar con Dios y conectar con lo divino, entonces gloria a Dios, amén. Entonces, una de las cosas es
pasar, ¿verdad? Tiempo en la presencia de Dios, habitar en su presencia. Y habitar, el decir realmente, el habitar en su presencia, no es que yo me lo pase de rodillas orando, no. Yo puedo estar haciendo mi vida cotidiana, pero estar en la presencia de Dios. No sé si me doy a entender, pero yo puedo estar haciendo cualquier de los quehaceres de la casa y estar en la presencia de Dios. Puedo ir a la tienda, al supermercado a comprar, ir a la escuela, quizás recoger los niños, ir al trabajo y estar en la presencia de Dios constantemente, porque el reino de Dios habita en nosotros, está en nosotros, ese Dios, ¿verdad? Tan grande que nosotros tenemos decidió habitar, ¿verdad? En odres hechos de barro en nosotros. Él está en nosotros. El reino de Dios, dijo el Señor, está dentro de ustedes. No van a venir a decir que está aquí o está allá, ¿verdad? Está en ustedes, está en nosotros. Amén. Necesitamos despertar a esa realidad. Necesitamos dejar de pensar que el reino de Dios va a venir o que cuando muramos, cuando pasemos a la otra, ¿verdad? A otra etapa, vamos a estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios está en nosotros. Segunda cosa, para despertar lo divino dentro de ti, es tienes que prestar atención a lo que escuchas. En el ámbito del espíritu. Tienes que prestar atención a lo que escuchas en el ámbito del espíritu y a lo que ves en el ámbito del espíritu, a lo que escuchas y a lo que ves en el ámbito del espíritu. ¿Por qué lo que escuchas? Porque lo que creó el mundo es lo que Dios habla. Amén. Todo lo creado por Dios es la palabra de Dios, en lo que Dios habla. Lo que crea tu mundo es ese, ¿verdad? Desarrollo espiritual dentro de ti es cuando Dios habla, es Dios hablando. Entonces es importante escuchar la voz de Dios y es importante de poner atención que vemos en el ámbito espiritual. Cuando Dios habla, cuando Dios fluye, cuando Dios te ministra, se revela en ti, es ante ti, es lo que va a despertar esa conciencia de Dios dentro de ti. Amén. Todo lo que Dios habla a ti, todo lo que se manifiesta de Dios hacia ti. Amén. Dios habla a través de su palabra. Dios habla personalmente a ti, como lo dije antes, porque hay promesas que Dios tiene para tu vida. Hay palabras que Dios tiene que son específicamente para ti, para tu diseño, para lo que el propósito que Dios puso dentro de ti. Entonces, son cosas que Dios te va a hablar personalmente a ti. Y lo que Dios te habla es cómo tú te vas desarrollando espiritualmente, ¿verdad? Cómo vas a ir, ¿verdad? Subiendo, elevándote a otro nivel espiritual. Cuando Dios habla, ¿verdad? Cuando Dios fluye, cuando Dios te ministra, todo eso, ¿verdad? Despierta, eso despierta la conciencia de Dios en ti. Entonces, cuando Dios le habla a Adán, le dijo, Adán, tú puedes comer todo lo que tú quieras. Tienes que labrar el huerto, porque eso fue una ordenanza, no que si quería o no quería. Eso sí fue una ordenanza. Tú tienes que labrar el huerto. Tú puedes tener una mujer, no hay problema con eso. Ahora yo te voy a decir una cosa, Abraham. Una sola cosa Adán, yo te voy a decir. No puedes comer de este árbol. De ese no vas a comer. Todo lo demás puedes comer. De este no vas a comer, ¿verdad? La voz de Dios fue expresa. De hecho, cuando Adán opera en la semejanza, dice la Biblia que Adán escuchaba la voz de Dios al aire del día. Escuchaba la voz de Dios al aire de día. Esto es que no es que tenía una cita cada vez que hablaba.
Amén. No es que, ay Señor, este día quiero hablar contigo, pues juntémonos y vamos a hablar. No, es que no es así, es que sus oídos estaban en el ámbito del Espíritu. Sus oídos podían escuchar la voz de Dios. Amén. Así como nos escuchamos nosotros hablar todo el tiempo. No, no habían interrupciones, no había nada de eso que tenemos hoy en día. Entonces, entonces, para nosotros, ¿verdad? Necesitamos escuchar la voz de Dios. Tener, ¿verdad? La voz de Dios nos conecta con la conciencia, la voz de Dios, porque lo que despierta la divinidad dentro de ti, la esencia de Dios en la vida del hombre. Amén. La esencia de Dios en la vida del hombre. Tú tienes a Dios dentro de ti, tú tienes a Dios morando dentro de ti y cuando eso viene a despertarse, cualquier cosa es posible. Cuando se despierta su divino en ti, cualquier cosa es posible. Amén. Para ti, todo lo que tú crees que no es posible, ¿verdad? Porque nada es imposible para Dios. Para nosotros tenemos limitaciones, nosotros nos limitamos como seres humanos, pero para Dios nada es imposible. Entonces, todas tus limitaciones, todo lo que crees que no es posible. Amén. Ejemplo, eh, estoy en una situación financiera muy difícil. Despierta, ¿verdad? Despierta entonces eso, despierta eso. No podemos nosotros estar en esa situación que quizás para el mundo pueda ser una realidad, pero para el reino de Dios no lo es, porque el reino de Dios no hay escasez, en el reino de Dios no hay miseria, en el reino de Dios no hay pobreza. Entonces yo tengo que despertar eso en mí. Amén. Entonces dice la Biblia que Jesús estaba en la barca y dice que estaban con los discípulos en la barca y Jesús se quedó dormido. Y dice, maestro, despierta, despierta el maestro que nos ahogamos. Y así muchas veces, ¿verdad? Está el pueblo de Dios, muchas veces está en esa condición. El Señor, Dios, Jesús está dentro de ti, está dentro de ti, pero tienes que despertarlo. Lo tienes que despertar. No es posible que se te esté, ¿verdad? Hundiendo tu barca. No es posible que se te esté hundiendo tu economía. No es posible que se esté hundiendo tu familia. No es posible que no, que se te esté hundiendo, ¿verdad? Todo tu alrededor. Con Jesús en ti, mora en ti. No es posible que lo tengas durmiendo. Tienes que despertarlo, tienes que despertar esa conciencia divina que está dentro de ti, porque Él está dentro de ti. Entonces, cuando tú lo despiertas, la tormenta cesa, el mar se aquieta, ¿verdad? Y todo está bien, todo está bien. No hay escasez, no hay miseria, no hay enfermedad, no hay divorcio, no hay hijos perdidos. Porque en el reino de Dios todo es abundancia, en el reino de Dios todo está bien. Amén. Gloria a Dios. Así que despierta a Jesús dentro de ti. Despierta lo divino dentro de ti, que está dentro de ti. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A mí me quita el sueño en la madrugada, pero oro en el pensamiento. Ok, oro en el pensamiento. Si eso, cada quien tiene, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una relación personal con el Señor. Yo no le puedo decir que la manera correcta de orar es esta, porque a mí me funciona. No, no es así. Cada quien tiene una manera
personal, una relación personal con el Señor. Entonces, si su manera es así y eso le funciona y Dios le habla y le da instrucciones y la guía y su vida está yendo de gloria en gloria, de victoria en victoria y está, ¿verdad? Escalando a otro nivel espiritual, entonces estamos bien. Amén. Porque esa es su manera de buscar a Dios. La mía no es diferente. Amén. Entonces cada quien tiene su manera, pero si eso a usted le funciona, si Dios se manifiesta en su vida, si Dios le habla, entonces estamos bien. Pero si eso no está pasando, entonces hay que ver, ¿verdad? Hay que quizás preguntarle a Dios qué quieres que yo haga, qué quieres de mí o ver qué está pasando en nuestra vida. Amén. Entonces, Salmos 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Él sabía que la semejanza de Dios estaba dentro de él. Amén, del salmista. Él sabía que estaba dentro de él y estaba dormida. Por eso dice, cuando despierte a tu semejanza. Y así muchas veces estamos, ¿verdad? Lo tenemos dormido y tenemos que despertar a su semejanza. Amén. Gloria a Dios. Nada de este mundo me va a saciar, nada de este mundo me va a llenar, pero para despertar la semejanza necesitamos escuchar la voz de Dios. Necesitamos conectarnos con la voz de Dios. Amén. Y por último, el número 3, necesitas conectar con personas que ya estén en eso de despertar la conciencia dentro de ellos, de despertar la conciencia de Dios en ellos, ¿verdad? Que estén en el ámbito del espíritu, que estén elevados, ¿verdad? Necesitamos estar con gente, ¿verdad? Que nos ayude, que nos impulse a levantarnos y a ir más allá todavía. Necesitamos conectarnos con ese tipo de gente porque nos va a ayudar a nosotros a ir creciendo, a poder despertar, ¿verdad? La divinidad en nosotros, despertar, ¿verdad? El reino de Dios en nosotros. Amén. Pablo dijo, yo digo, yo oro que Cristo sea formado en ustedes. Es lo que dijo Pablo. Yo oro que Cristo sea formado en ustedes. ¿Por qué él no dijo que Cristo sea formado en nosotros? Porque Pablo ya tenía a Cristo, ¿verdad? Formado en él. Él ya estaba a ese nivel espiritual donde él fluía, donde él tenía, ¿verdad? Manifestaba a Cristo en él. Por eso dijo que sea, oro que ustedes, ¿verdad? Que Cristo sea formado en ustedes. Así como en él había sido formado, como él lo manifestaba, ¿verdad? Es lo que él, ¿verdad? Oraba para los demás que fuese de esa misma manera. Y es de la misma manera que nosotros debemos de estar, que debemos de manifestar lo divino dentro de nosotros, que no podemos seguir en religiosidad, no podemos seguir, ¿verdad? Con la misma rutina de siempre en las iglesias, eh, con las mismas, ¿verdad? Las mismas enseñanzas, la misma rutina, lo mismo todo el tiempo. Necesitamos despertar la divinidad de Dios en nosotros. Necesitamos ir avanzando, necesitamos manifestar el reino de Dios en nosotros. Cristo, Dios el Todopoderoso, vive dentro de cada uno de nosotros y nosotros, ¿verdad? Donde quiera que nosotros vamos, debemos de manifestarlo, manifestar lo divino que está en nosotros. Donde quiera que nosotros vamos, debemos de manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Aquí es donde se tiene que manifestar. ¿Cómo? A través de cada uno de nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Despertarlo.
Necesitamos activarlo, necesitamos, ¿verdad? Realmente, como se puede decir, necesitamos creerlo o creerla, ¿verdad? Que si realmente Él está en nosotros, estar conscientes de que Dios mora en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo, que no son las paredes, ¿verdad? Esas cuatro paredes donde vamos cada domingo, que Él habita en nosotros. Gloria a Dios. Y como Él habita en nosotros, donde quiera que nosotros vamos, Él debe ser manifestado, pero necesitamos nosotros manifestarlo. Necesitamos que nosotros, ¿verdad? Activarlo, despertarlo dentro de nosotros para que Él pueda obrar, para que su reino se manifieste en poder, en milagros, en sanidad y donde quiera, ¿verdad? En la calle, donde sea que vamos. Si hay un enfermo, que Dios lo sane a través de tu vida. Que si hay un paralítico, que se levante. Amén. Que si hay un ciego, que el ciego pueda ver, porque era como Jesús manifestaba el reino cuando vino aquí en la tierra y dijo, el reino ya está aquí, el reino está entre vosotros, aquí está, y él lo manifestaba en todo su esplendor, él manifestaba el reino, él manifestaba lo divino aquí en la tierra y por eso nos dejó a sus discípulos, nos dejó a nosotros para seguir manifestándolo aquí en la tierra, pero muchas veces nomás lo queremos manifestar en las cuatro paredes del día domingo y que no salga de ahí, ese es el límite. Pero Él quiere ser manifestado en el parque, en la plaza, en la tienda, en todo lugar. Quiere Él manifestarse, que su poder sea manifestado para que traiga, ¿verdad?, sanidad al enfermo, para que libere los cautivos. Aleluya. Amén. Entonces, despertemos, ¿verdad? Despertemos al Maestro, lo divino que está en nosotros. Gloria a Dios. Si tienen preguntas o un comentario que quieran hacer, pues estamos aquí para escucharlos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, si no hay, vamos a orar. Padre Santo, maravilloso tú eres, Señor, te damos gloria, honra y poder, Señor, es tuyo, Señor mío. Glorifícate en cada una de tus hijas, Señor mío. Muévete en cada una de ellas, Espíritu Santo, que tú seas manifestado, que seas revelado a través de cada uno de tus hijos, de tus hijas. En el nombre de Jesús, Señor Santo poderoso, trae en ellas un antes y un después, Señor mío, que puedan estar conscientes, Señor, de que tú habitas en ellas, Señor mío, para que tú seas manifestado a través de ellas, para que tu poder, tu divina gloria se manifieste a través de ellas, donde quiera que vayan, donde quiera que estén, sea manifestada tu gloria, Señor mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Santo, que podamos ser conscientes de que tú habitas en nosotros, Señor mío. Que podamos estar conscientes, Señor mío, que todo lo que tú eres, Señor, que el reino de Dios está en nosotros, Señor mío, y quiere manifestarse a través de nosotros, Señor mío. Despiértanos la conciencia, Señor mío, para que podamos ver esta realidad, Señor Santo. Quita de cada uno de tus hijos toda religiosidad, Señor mío, toda venda, Señor mágica, Señor Padre, que no les permite ver, Señor Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Santo poderoso, obra, Señor mío. Obra grandemente, despierta la conciencia de cada uno, Señor mío, para que puedan ver la realidad, Señor, lo divino, Señor mío, que viene de ti, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Santo poderoso. Bendice a cada una de tus hijas. Yo las bendigo. En el nombre de Jesús, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre poderoso, desata, Señor mío, los dones, Señor, se han manifestado de una manera sobrenatural en cada uno de ellos, Señor mío.
de una manera sobrenatural. Desata los dones sobre ellos, Señor mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, que sean despertados, Señor, los dones, Señor mío, y sean usados para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Señor.